Muy bien. Entonces, lo que tenemos que hablar hoy es, por lo menos en la primera parte, es de fuerzas elásticas. Bueno, lo que podemos decir básicamente es que imagínense que tenemos un resorte dispuesto en esta situación. Y el resorte está ahí con lo que se le suele llamar la longitud natural. Es decir, un resorte que no está estirado, es decir, que si uno lo suelta simplemente, el resorte está en determinada posición. Entonces, a partir de ahí, sí, uno puede agarrar, le puede llegar a colocar acá una masa, sí, una masa puntual, aunque yo la dibuje así grande, y lo podemos, acá hay dos posibilidades, o lo estiramos o lo comprimimos. Si, si este resorte lo estiro, entonces qué va a aparecer acá? Va a aparecer una fuerza que lo va a estar restituyendo, tratando de llevar hacia la posición original. Aparece lo que se llama una fuerza elástica. Por el contrario, si yo a este resorte lo comprimo y lo tengo ahí comprimido, entonces ahora por estar comprimido le aparece una fuerza elástica también que ahora va a apuntar para el otro lado. ¿Sí? Entonces, lo que se dice es que esta fuerza elástica se opone a, al estiramiento o a la compresión. Si yo tengo que calcular esa fuerza elástica, obviamente que la fuerza elástica, como toda fuerza, es un vector, y la expresión matemática de la fuerza elástica es menos una constante llamada constante elástica por el estiramiento. El estiramiento lo voy a llamar, por ejemplo, delta L. El estiramiento también puede ser un vector. Entonces, ¿qué hay que decir acerca de esa constante elástica? Bueno, la constante elástica depende del resorte, depende de cómo sea el resorte. Si yo tengo un resorte blandito, esa constante elástica va a ser chica. Si tengo un gran resorte, por ejemplo, resorte que puede haber en la parte inferior de un ascensor o, o en la terminal de tren, suele haber un terrible, llamémoslo así, amortiguador con un terrible resorte gigantesco. Entonces, esa constante elástica va a ser obviamente muy grande. Así que cada resorte está identificado por su constante elástica. Como el resorte de los ascensores, profe. Claro, ese resorte que está abajo, eh, sí, tiene evidentemente su constante elástica y es grande. Esa constante elástica se puede calcular pensando, por ejemplo, que va a haber un determinado accidente, que el freno del ascensor no va a actuar, que entonces eso haría de alguna forma que ese resorte le amortigüe la caída, ¿no? De forma de que a lo sumo se flexionen las rodillas los que van arriba del ascensor. Pero bueno, uno puede hacer los cálculos para para poder determinar cómo tiene que ser el resorte, cuál va a ser la constante elástica según la energía con la cual venga el ascensor cayendo. Entonces después uno va al fabricante y le dice, bueno, fabricame un, un resorte de acero con determinada constante. Bueno, y el tipo tendrá que evaluar la situación para darle ni un resorte muy blandito, ni uno muy súper duro, sino más o menos que esté dentro del orden que uno le pidió. Bueno, si esto a medida que se mueve,
porque si yo lo separo, esto va a empezar a oscilar. ¿Sí? Eh, ok, lo que se tiene ahí es un movimiento armónico simple, un MOA que se lo suele llamar. Así que este tema de fuerzas elásticas está vinculado con otro tema que se llama movimiento armónico simple, el cual está vinculado a su vez con el movimiento circular, de alguna forma, que estuvimos viendo hace 2 clases atrás. Si a mí me piden calcular la aceleración, bueno, teniendo en cuenta que esto tiene una masa m, yo sé que la fuerza elástica, como toda fuerza, es masa por aceleración. Entonces, esto es menos k por delta L. Y si me piden la aceleración, yo lo que tengo que hacer es, obviamente, dividirlo, hago k sobre m por el delta L. ¿Qué significa este menos? Significa que, porque ¿qué es el delta L? El estiramiento. Entonces, si yo lo estiro así, en sentido positivo, esta aceleración o esta fuerza va a ser en sentido negativo. Es decir, que si yo lo estiro hacia este lado, X positivo, aparece una fuerza apuntando para aquel lado, que es esta fuerza que dibujé en rojo. Y si yo lo comprimo, lo estoy comprimiendo desde acá que está el 0 para posiciones negativas, menos X para allá, X positivo para el otro lado. Es decir, que si yo lo estoy comprimiendo, es decir, el delta L es negativo, con este menos que está adelante, hace que la fuerza elástica sea positiva, es decir, apunta para aquel lado, lo mismo que la aceleración. ¿Sí? Entonces, este menos que hace nos dice la dirección que va a ser contraria al delta L. Bien. Entonces, básicamente esto es lo que ustedes tienen que saber. Cuando aparezca un resorte, tienen que aplicar esta fuerza, la fuerza elástica, les van a dar la constante, les van a dar esto, el estiramiento, entonces van a sacar la fuerza elástica. Evidentemente la fuerza elástica va variando a medida de que esto está en diferentes posiciones. La fuerza elástica varía según esta distancia. Y de fuerzas elásticas, lo único que quedaría por decir es que... Profe, una consulta. Sí, decime. Eso que recuadró ahí, Sí. corresponde cuando yo estoy agarrando esa masa y le estoy estirando hacia mi cuerpo, porque tiene un menos, ¿o no? O es... Sirve, claro, ese menos funciona siempre. Sea que vos los tires, vos estás de este lado, ¿no? Sí, Supone que estás de este lado. Si estirás el resorte hacia este lado, lo estás estirando a una distancia positiva. sí. Entonces, con ese menos, te dice que la fuerza elástica es negativa, es decir, va a apuntar en contra hacia donde vos lo estiraste. Es decir, vos lo estiraste hacia la derecha, la fuerza elástica va hacia la izquierda. Por el contrario, si vos lo, lo comprimís hacia la izquierda, es decir, en distancias negativas, este menos te dice que al multiplicar una distancia negativa por el menos, te va a dar la orientación de la fuerza, el sentido de la fuerza positivo, es decir, le aparece la fuerza hacia la derecha. Es decir, Listo. este menos siempre se opone a la dirección, al sentido del estiramiento. Si lo estirás para un lado, la fuerza va a ir para el otro, y si lo estirás para el otro, la fuerza va a ir para este. Ese es el sentido del signo menos. El lado, o sea, donde está naturalmente el resorte originalmente, ¿verdad? Exacto, a partir de donde está originalmente el resorte. Sí. Exacto. Por supuesto que uno lo que puede hacer es tomar el módulo.
Entonces, uno, si ve que se confunde con eso, vos tomás el módulo, calculás la fuerza de esta forma, para que no tener problemas, K por delta R, K por el estiramiento, y bueno, después pensás hacia dónde es el sentido. Si lo estás estirando, la fuerza va a ir para allá. En cambio, si lo estás comprimiendo, la fuerza va a ir para el otro lado. Entonces ahí vos calculas el módulo de la fuerza y el signo se lo pones según tu intuición.